Y continuamos en Canal 67 y este día estamos conversando con el doctor Emilio Salazar y nos está comentando y la mesa, el tema que tenemos en la mesa prácticamente es el derrame cerebral y el doctor nos ha venido contando cuáles son los peligros, las consecuencias, cómo podemos tener un derrame, cómo detectarlo también, ¿verdad? Pero para como recapitular un poco, sería bueno de recordarle a nuestros televidentes, usted ya lo mencionó, pero de una manera un poco más clara, quiénes son las personas más propensas a poder sufrir un derrame cerebral. Bueno, afecta a cualquier persona en cualquier edad, Okay. pero el accidente cerebrovascular isquémico es más frecuente en las personas mayores de 65 años, que tienen algún factor de riesgo, diabetes, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, Sí. hipertensión arterial, estrés, vida sedentaria. Ok. Alguien que le haya dado derrame cerebral es propenso a darle nuevamente o de manera más rápida o hay algún tiempo que pueda descansar el cuerpo. Por supuesto, alguien que ya le dio un accidente cerebrovascular isquémico que fue de pequeña extensión, está predispuesto a presentar uno más grande. Y esto es por las condiciones que lo llevaron a presentar el primer accidente cerebrovascular, ¿verdad? Por lo general hay comorbilidades o hay enfermedades detrás de todo esto. Sí. También las consecuencias, doctor, las consecuencias que pueden haber después de un derrame. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de discapacidad a nivel mundial. Es decir, es una enfermedad tan cruel que si no le quitó la vida le va a dejar una gran discapacidad a las personas. Ya no se va a poder movilizar, probablemente ya no va a poder caminar, probablemente ya no va a poder hablar, incluso ya no va a poder alimentarse por sí mismo y algunos van a requerir probablemente una alimentación por una sonda especial. Hay mucha discapacidad relacionada con el accidente cerebrovascular, pero por supuesto también hay muchas cosas que hacer para ayudar a estos pacientes. Sí. ¿Qué sistema afecta un derrame cerebral? Bueno, como el cerebro es el que gobierna todo el cuerpo según el territorio de la arteria que esté comprometida, así puede haber afectación de la motricidad, de la sensibilidad de una parte del cuerpo, puede ser un lado del cuerpo, el izquierdo, el derecho, y afecta básicamente la movilidad, la articulación de las palabras. Sí. Los síntomas, doctor, para nuestros televidentes, de repente pueden haber muchos síntomas, pero ¿cuáles podrían ser los más Sí, frecuentes? esto es bien importante porque tenemos que repetirlo, recordarlo e identificarlo. Porque hay un tiempo de oro en el que nosotros como médicos, como especialistas en cuidados intensivos, en emergencias, podemos hacer mucho. Y ese tiempo se habla de 6 horas. Si usted se tardó más de 6 horas, ya las probabilidades de recuperación son menores. Pero bueno, puede empezar como una pérdida de la capacidad de hablar, de articular palabras. Usualmente el paciente entiende, pero entiende y comprende lo que se le dice, pero a la hora de querer hablar no puede hablar. Ha perdido la capacidad de hablar las palabras. O puede haber pérdida de la movilidad, no puede cerrar los párpados, pérdida de la movilidad de la boca, hay caída del labio, puede haber debilidad o pérdida completa de la movilidad de una extremidad, no puede mover el brazo, no puede tomar cosas. De pronto estaba sentado y súbitamente se quiere parar y se da cuenta que no tiene el control de su pierna y por tanto no puede pararse, no puede caminar. Esos cambios nos indican que hay un accidente cerebrovascular en evolución. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, de inmediato llevar a su paciente al hospital. Okay. Usted como intensivista, doctor, en su especialidad, lleva muchos casos de estos. Desafortunadamente es una causa muy frecuente y es una causa muy frecuente de ingreso a cuidados intensivos. Sí. Mire, cuando llega un paciente en estas condiciones, pasa directamente a la máxima urgencia del hospital. Usualmente la gente los lleva en una ambulancia y los acostamos en la máxima urgencia, le colocamos todos los dispositivos para monitorizarlo. Esto es cuestión de segundos, ¿verdad? Es una situación rápida. Recibimos un paciente inconsciente que no habla, dejó de hablar, dejó de moverse, se desmayó, probablemente se cayó y no sabemos mayor cosa del paciente. Solo sabemos que está en una condición delicada
Bueno, los monitorizamos y tenemos que encontrar que no haya causas que tengamos que tratar antes de afinar un diagnóstico. Es decir, si es un paciente hipertenso, imagínense que hay una emergencia hipertensiva arriba de 200 la presión, arriba de 200/100, esa es la causa del accidente cerebrovascular. Y entonces eso lo hacemos en los primeros minutos o segundos, que eso le llamamos la evaluación inicial. Vemos cómo anda la glucosa, vemos cómo está su frecuencia cardíaca. En los monitores actualmente en todos los hospitales, en las máximas urgencias, hay monitores. Entonces le ponen los electrodos y a veces nos encontramos sorpresas en este cuadro clínico, un paciente inconsciente que no responde, que no se mueve, que lleva una gran arritmia. Una de las más frecuentes, pero cualquier arritmia puede llevar a una situación así, es la fibrilación auricular. Entonces, luego que lo hemos monitorizado, entrevistamos a la familia, nos da la historia, no, sí, es que mi papá estaba bien, pero de pronto ya no se levantó de la cama, de pronto ya no habló, de pronto se puso mal y no mueve un lado del cuerpo. Definitivamente ese es un accidente cerebrovascular. Estabilizamos la presión, le ponemos oxígeno si lo necesita, estabilizamos su frecuencia cardíaca y luego viene el primer método diagnóstico, que es la tomografía. Es el método más rápido, no invasivo, que en 2 minutos nosotros ya podemos ver las imágenes. Y aquí es la importancia del tiempo. Bueno, si es un hemorrágico, eso es otro capítulo aparte. Pero si determinamos que es un accidente cerebrovascular isquémico por la imagen de la tomografía, hay medicamentos que recordemos que en el derrame isquémico hay una obstrucción por un tapón, por un trombo, por un émbolo, un coágulo. Hay medicamentos que llaman fibrinolíticos, que si nosotros los administramos antes de las 6 horas, desde que comenzó el primer síntoma, tienen altas probabilidades de ir a destapar ese tapón y restablecer la circulación cerebral, lo cual se traduce primero en que le salvamos la vida y segundo en que disminuyen las secuelas. Ahora, pero vámonos al otro lado. Lo que vemos es una gran hemorragia. Puede ser que haya estado hipertenso, si andaba más de 200, lo que sucede es que nuestras arterias no van a aguantar los valores de presión y se rompen. Y hay otras situaciones, por eso es que esto le puede pasar a cualquier edad, a niños, adolescentes, pero no en sí el isquémico, sino el hemorrágico. Por ejemplo, un paciente que nació con una malformación de una arteria cerebral, él nació y pudo haber tenido una infancia normal y de pronto esta arteria se rompe y sangra y hace un accidente cerebrovascular hemorrágico. La otra situación son los aneurismas, es decir, tiene arterias normales, pero por alguna razón la arteria se dilató, se hizo más grande. A eso le llamamos dilatación aneurismática y también pues pueden romperse, generar una gran hemorragia y entonces aquí también tenemos 2 opciones de tratamiento. Uno, la terapia endovascular, que es que a través de una heridita chiquita en la pierna introduce un catéter, un especialista, y a través de una guía metálica llega hasta donde está la arteria cerebral sangrando y tienen ellos mecanismos para poder detener la hemorragia. Y en otros casos, cuando no aplica la terapia endovascular, pues hay que intervenir quirúrgicamente a este paciente para ir a drenar y detener la hemorragia. Pero todo lo que hablamos es ya para nuestros médicos, colegas, que pueden recibir un paciente en estas condiciones, en algún cantón, en una unidad de salud, que el tiempo es oro, pero para nuestros amigos que nos escuchan, lo importante es prevenir todas estas situaciones que hemos hablado a través de lo que ya mencionamos, de nuestros estilos de vida. Si desafortunadamente la prevención falló, identificarlo a tiempo y consultar a tiempo. Y por supuesto, seguir estos programas donde aprendemos tantas cosas, no solo de medicina, sino de tantos temas importantes, sí, porque necesitamos enriquecer nuestros conocimientos. El tratamiento, doctor, ustedes implica también el darle seguimiento a este paciente, porque considero que se debe seguir monitoreando, ¿verdad? No simplemente se manda a la casa, sino que ustedes deben de permanecer en constante monitoreo con ellos. Eso es lo más importante, es decir, yo puedo recibir un paciente muy grave, recuperarle la presión arterial, ponerle sus medicamentos y en algunos casos salir con unas secuelas mínimas, sí, y salir vivos, hablando, comiendo,
y ya con sus medicamentos para su control de las arritmias, sus medicamentos apropiados para la diabetes, para el colesterol, etcétera. Pero tiene que haber un apego médico. El apego, esa situación, claro, son situaciones bien difíciles, Sí. porque pues es nuestra abuelita, los muchachos, los hijos, los nietos, a veces pues todos tenemos papás, abuelitos, pero todos también nos dedicamos a trabajar, a estudiar, a hacer nuestras cosas. Entonces, nuestras personas que tienen estos accidentes vasculares requieren mucho de nuestra ayuda para poder continuar su tratamiento, su apego médico, porque muchos medicamentos en el camino se van a ir modificando. Puede ser que ya después necesite menos dosis para su presión arterial o más dosis o sus arritmias. Entonces no es una cuestión que entró al hospital, entró a la UCI, le hicieron todo, lo operaron, lo salvaron y luego se va a su casa y ahí se perdió la comunicación con el especialista, con el médico tratante, y o sigue con todos los medicamentos o de pronto se acaban los medicamentos y ya no se los continúa. No, requiere un paciente que presenta un accidente cerebrovascular y logra salir bien del hospital, va a requerir un apego con su médico de por vida, Sí, para que no precisamente por eso le decía la pregunta, porque resulta que de repente alguien se sintió grave, se recuperó, gracias a Dios, rápido, y después se olvidó del médico y darle seguimiento a los tratamientos que le han recomendado. Incluso antes de llegar a los cuidados intensivos, a estar intubado, a que le operen la cabeza, hoy por hoy usted tiene que ir a sus controles, a ver cómo anda su peso, cómo está su colesterol, cómo está su presión arterial, su diabetes, y cambiar nuestros estilos de vida para tener vidas más saludables. Sí, ya vamos prácticamente en la recta final del programa. Recordarles también que las consecuencias son muy graves. Así es. Hay muchas consecuencias que puede dejar un derrame cerebral. En medicina intensiva siempre tiene mejores resultados prevenir. Siempre es más económico prevenir. Es decir, usted va a tener mayor probabilidad de vivir más años, de estar con su familia si controla su presión arterial, si controla su diabetes, si controla su obesidad, se dedica unos 30 minutos al gimnasio y va a gastar menos. Porque uno puede decir, que el gimnasio hay que gastar $20 al mes y cuesta, pero es más caro. Y no lo veamos solo desde el punto de vista económico, sino que nuestra vida está en juego. Pero si lo quiere ver desde el punto de vista materialista, sale más caro estar comprando más medicamentos para la presión, para el colesterol, para el azúcar, que nosotros empecemos a cambiar nuestros estilos de vida, que aprendemos a conocer lo que estamos comiendo, porque de pronto uno se da cuenta que tiene llena la refrigeradora de mala alimentación. La podemos tener llena y ni nos cuenta nos damos. Yo sé que hoy a muchos les ha dado por sorpresa que yo mencioné que la salchicha, lo embutido, el jamón, eso no le deberían ni de comer, ¿verdad? Y ahí están en todos los súper, en todos los mercados y son parte de nuestra dieta, pero son alimentos realmente muy nocivos. Ok. Bueno, ¿algún consejo más, doctor, que se le pueda dar a nuestros televidentes? ¿Recomendaciones? Bueno, es un tiempo de que vienen las fiestas de Navidad, ¿verdad? Ya todos estamos listos para ir a comer de casa en casa, todo, ¿verdad? Pero ya en diciembre, para finalizar el año, vamos a hacer otro para terminarles de recordar a todos nuestros televidentes. Pero recordemos que todos estos excesos nos van a pasar la factura. Entonces vayamos, o sea, hay que disfrutar pues, pero con moderación. Y así como todos estamos listos para comer un poquito más, dediquémosle un poquito más a nuestro ejercicio diario de 30 minutos y por supuesto a informarnos con Juan Carlos Mendoza, que tiene una labor muy noble usted para este país, porque mucha gente, yo recibo muchos comentarios de toda la información que aprendemos todos los días aquí con usted. Todos los días aprendemos y gracias a usted, doctor, por que siempre que lo hemos invitado ha venido. Bueno, en una ocasión le salió una emergencia y es entendible, ¿verdad? Pero le agradecemos de verdad el espacio que usted hace y para poder dar opinión y dar consejos a todos los que nos ven a través de Canal 67 y que también estas entrevistas quedan colgadas ahí en nuestras redes sociales. Aprovecho para decirles que
nos pueden buscar en YouTube como Juan Carlos Mendoza TV y también en la página de Facebook, TV Canal 67 y Conversando con Juan Carlos Mendoza. Así que, doctor, de verdad, muchísimas gracias por la colaboración, por venir a Canal 67 y poder transmitir su conocimiento a la población. Ha sido un gusto. Un placer. Cuídense. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo a esta hora del día. Los invitamos a que sintonicen Canal 67 de 7 a 8 de la mañana de lunes a viernes. Bendiciones para todos.